Hay una fotografía que circuló por las redacciones del Mundo en diciembre de 1993. Un hombre de 44 años yace boca arriba sobre un techo de tejas en Medellín. Tiene el cabello largo, la barba descuidada y 3 disparos en el cuerpo. Uno en la pierna, uno en el torso, uno en la cabeza, detrás de la oreja derecha. Los agentes que lo rodean levantan los pulgares hacia la cámara. La imagen salió en portada de medio mundo como el final de algo, como el cierre de un capítulo oscuro de la historia colombiana, como una victoria. Pero esa lectura omite una pregunta más incómoda. ¿Cómo llegó Colombia a ese punto? No cómo murió Pablo Escobar, sino cómo fue posible que un hombre con estudios incompletos, nacido en una familia de clase trabajadora de un municipio periférico de Antioquia, llegara a construir un aparato capaz de asesinar ministros, volar aviones comerciales en pleno vuelo, secuestrar periodistas, financiar la toma de la Corte Suprema de Justicia y forzar la modificación de una constitución nacional. Esa es la pregunta real, y la respuesta no habla solo de él. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, departamento de Antioquia. Era el tercero de 7 hijos de Abel de Jesús Escobar Echeverri, maestro rural, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío. A mediados de la década de los 50, la familia se trasladó a Envigado, un municipio en el perímetro sur del área metropolitana de Medellín. Envigado era entonces una población periférica, con altas tasas de desempleo informal y escasa presencia del Estado en sus barrios más pobres. El periodista colombiano Alonso Salazar, que dedicó años a documentar la vida de Escobar con fuentes directas en Medellín, describe a un adolescente con una ambición económica marcada desde temprano y con una fascinación particular por ciertas figuras del bandolerismo colombiano. Una de ellas, un forajido apodado Desquite, que operó en las montañas antioqueñas en los años 50 y que se convirtió en figura mítica en algunas comunidades rurales. Escobar no terminó el bachillerato. No existe documentación oficial de diagnósticos psicológicos de ese periodo. Lo que existe son testimonios recogidos por Salazar que describen a un joven que observaba el mundo con una lógica muy simple. El dinero era poder, el poder era protección, y nadie en Envigado le iba a dar ninguna de las dos cosas si esperaba que llegaran por sus propios medios. Esa lógica, documentada en su entorno y en sus primeras decisiones, no lo abandonó nunca. Los primeros delitos documentados de Escobar no son grandiosos. Robo de vehículos, robo de lápidas de cementerio para revenderlas. Actividades que en el argot criminal de Medellín tenían nombre propio y una economía informal bien establecida. Escobar las ejecutó con una red de conocidos del barrio entre los años 1969 y 1971, según los testimonios recopilados por Salazar. Luego vino el contrabando, cigarrillos, electrodomésticos, rutas establecidas que cruzaban la frontera con Ecuador y Venezuela, aprovechando la geografía y la ausencia del Estado en las zonas fronterizas. Escobar no inventó ese negocio. Entró en él, como lo hacían cientos de jóvenes antioqueños, por las conexiones del barrio y por la ausencia de alternativas. Lo que lo distinguió fue la velocidad con la que comprendió que el contrabando era solo un escalón. En este mismo periodo, comenzó a vincularse con grupos locales de sicariato, primero como recaudador, luego como operador. Según Mark Bowden, periodista que investigó su vida durante años con acceso a fuentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y de la Policía Colombiana, Escobar tenía ya a principios de los 70 una reputación suficiente como para que otros criminales lo buscaran a él, y no al revés. En 1974 fue detenido en relación con un robo de vehículos. Los cargos fueron retirados. ¿Bajo qué circunstancias exactamente? Los registros disponibles no lo explican con claridad. Eso también dice algo, marcado pero contenido. En 1976, Escobar y varios asociados son capturados en Medellín con 39 kilogramos de cocaína. Es su primer arresto documentado por narcotráfico. Los 2 agentes del Departamento Administrativo de Seguridad que lo detuvieron se llamaban Gilberto Hernández y Luis Carlos Vasco. Ambos fueron asesinados poco después. Múltiples fuentes atribuyen esas muertes a órdenes de Escobar. Los cargos por narcotráfico fueron sobreseídos. En ese momento, Escobar ya llevaba al menos 2 años en el negocio de la cocaína.
se había asociado con un contrabandista llamado Álvaro Prieto para transportar cargamentos desde Ecuador hacia Colombia y luego hacia el norte. Pero fue uno de los primeros en comprender, según Bowden, que ese negocio podía operar a escala industrial. No había que mover kilogramos, había que mover toneladas. La infraestructura que construyó entre 1976 y 1979 fue la base de todo lo que vino después. Avionetas de pequeño porte, rutas a través de Panamá, escala en las Bahamas, destino final el sur de la Florida, células distribuidoras en Miami, células en Nueva York, una cadena logística que no dependía de ningún eslabón en particular para seguir funcionando. Esa arquitectura no fue producto de la improvisación. Entre 1979 y 1980, Escobar se convirtió en el eje articulador de lo que el mundo conocería como el Cartel de Medellín. No era una organización jerárquica en el sentido convencional. Era una alianza de empresarios criminales que compartían rutas, infraestructura de sobornos y capacidad de violencia. Sus socios principales eran Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano, jefe de operaciones de violencia, los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, que aportaban logística y conexiones, y Carlos Leder, que había perfeccionado las rutas caribeñas utilizando una isla en las Bahamas como punto de tránsito. Cada uno aportaba algo distinto. Escobar aportaba la visión de conjunto. En los años siguientes construyó la Hacienda Nápoles, una propiedad de 1.200 hectáreas en el Magdalena Medio, con zoológico privado, pistas de aterrizaje, esculturas de dinosaurios y un avión Piper de tamaño real colocado en la entrada como monumento. Un avión que, según se documenta, había sido usado en los primeros envíos de cocaína. La hacienda era un símbolo deliberado, un mensaje a Colombia. Estoy aquí, soy permanente, y no tengo ningún motivo para esconderme. En 1981, el M-19, una guerrilla urbana de izquierda, secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de sus socios. La respuesta fue la creación del grupo Muerte a Secuestradores, conocido por sus siglas. Lo que empezó como respuesta a un secuestro específico, se convirtió en la primera organización paramilitar articulada directamente desde el narcotráfico en Colombia. Ejecutó a presuntos colaboradores de guerrillas con impunidad total. Era el año en que el cartel comenzó a entender que podía fabricar su propia seguridad, sin Estado, sin policías, sin reglas que no fueran las suyas. En 1982, Pablo Escobar fue elegido suplente al Congreso de la República de Colombia por el Partido Liberal, dentro del movimiento Alternativa Liberal, liderado por el político antioqueño Jairo Ortega. Llegó a asistir a sesiones del Congreso. Hubo fotografías, hubo aplausos en los barrios populares de Medellín, donde había financiado canchas de fútbol y viviendas. Para entender por qué esto fue posible, hay que entender el contexto. Escobar había construido en los barrios pobres del sur de Medellín, particularmente en el barrio La Paz de Envigado, una imagen de benefactor. Pavimentó calles, construyó parques, organizó torneos de fútbol. Era, para una parte de la comunidad, el hombre que había hecho lo que el Estado nunca hizo. Esa imagen era parte del mismo proyecto que la violencia, el control territorial mediante lealtades construidas con dinero y el control territorial mediante el terror. No eran contradicciones, eran los dos brazos de la misma estrategia. La presencia en el Congreso tenía un objetivo concreto, el fuero parlamentario, que en ese momento protegía a los legisladores colombianos de la extradición a Estados Unidos. En 1979, Colombia había firmado un tratado de extradición con Washington. Escobar lo sabía. Y sabía también que una celda federal en los Estados Unidos era el único escenario que no podía comprar ni amenazar. El que interrumpió el plan fue Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, abogado de 42 años, uno de los pocos funcionarios del Estado colombiano que, en ese momento, no tenía precio. Desde el Congreso y desde su despacho en el ministerio, Lara Bonilla inició una campaña sistemática para documentar y denunciar públicamente la infiltración del narcotráfico en la política colombiana. Señaló la procedencia ilícita del dinero que había financiado la candidatura de Escobar. Empujó la reactivación del tratado de extradición. En 1983, Escobar renunció a su curul. La siguiente vez que respondería fue con otro tipo de mensaje. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla salía en su automóvil por la avenida El Dorado de Bogotá. 2 sicarios en motocicleta lo alcanzaron. Le dispararon. El ministro de Justicia murió antes de llegar al hospital. Tenía 42 años.
El gobierno del presidente Belisario Betancur declaró estado de sitio al día siguiente. Activó el tratado de extradición. Varios líderes del cartel, incluido Escobar, huyeron a Panamá. Pero antes de huir, en mayo y junio de ese mismo año, los operativos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la Policía Colombiana destruyeron Tranquilandia, un complejo de laboratorios de cocaína en los llanos orientales del departamento del Caquetá. Lo que encontraron fue la primera evidencia física de la escala industrial del cartel: 13,8 toneladas de cocaína. Laboratorios con capacidad para producir varios cientos de kilogramos por semana. Infraestructura de almacenamiento y transporte: 13,8 toneladas. En un solo complejo. El asesinato de Lara Bonilla no solo fue el primer crimen de alto perfil cometido por el cartel contra el Estado colombiano. Fue también el momento en que el Estado colombiano comprendió, con un grado de concreción que no tenía antes, la dimensión del problema que enfrentaba. Lo que no pudo prever era que ese problema acababa de empezar. El 6 y 7 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 tomaron por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá, sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El ejército colombiano respondió con tanques. 2 días después, el edificio ardía. Murieron más de 100 personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema. Los expedientes de extradición que reposaban en el palacio, los procesos abiertos en Colombia contra narcotraficantes pendientes de ser enviados a Estados Unidos, ardieron con el edificio. El vínculo entre el cartel de Medellín y esa operación es, en los documentos disponibles, materia de debate historiográfico. Investigaciones judiciales posteriores, incluida la de la Comisión de la Verdad de Colombia, encontraron indicios de financiamiento del cartel al M-19 para la operación. La motivación documentada incluía la destrucción de esos expedientes, pero la cadena probatoria directa entre Escobar y la dirección operativa del M-19 no fue establecida en un proceso judicial con sentencia en firme. Lo que los documentos sí establecen es la coincidencia de intereses. El M-19 tenía agenda política. Escobar tenía un problema específico, su nombre en esos expedientes. Lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, destruyó físicamente buena parte de los archivos que habrían podido sostener su extradición, si eso fue consecuencia de una coordinación directa con Escobar o una convergencia de agendas independientes que produjo el mismo resultado. Es una pregunta que los documentos accesibles no responden de forma definitiva. Esa ambigüedad, 30 años después, sigue siendo parte del legado. Entre 1985 y 1988, el cartel de Medellín alcanzó su punto de mayor poder económico. Las estimaciones sobre la fortuna de Escobar en ese periodo varían de forma drástica según la fuente. Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo durante varios años de la segunda mitad de la década. Pero la metodología de Forbes para estimar fortunas construidas sobre economías ilegales es, por definición, no verificable. Los archivos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos contienen estimaciones que no están en su totalidad en dominio público. Lo que sí está documentado es el volumen operativo. Según el hermano de Escobar, Roberto, que dirigió la contabilidad del cartel y publicó sus memorias años después, en los momentos de mayor auge, el efectivo generado era tan abundante que entre el 10 y el 15% se perdía, comido por ratas o deteriorado en bodegas clandestinas antes de poder ser lavado. Esa cifra viene de una fuente que no es neutral, pero ilustra una lógica. Cuando el problema no es ganar dinero sino gestionarlo, la escala ha superado cualquier estructura convencional. En ese mismo periodo, el cartel controlaba, según múltiples estimaciones de la Agencia Antidrogas y fuentes periodísticas acreditadas, entre el 70 y el 80% del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Y el 17 de diciembre de 1986, hombres del cartel asesinaron a Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador de Bogotá. El Espectador había publicado investigaciones sobre el cartel y sobre el historial criminal de Escobar. Cano Izaza fue abatido a la salida de su oficina. La prensa era ahora también un objetivo. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento hablaba ante una multitud en la Plaza de Santa Fe de Bogotá, en el municipio de Soacha. Era el candidato presidencial del Partido Liberal. Era, según todas las encuestas disponibles, el favorito para ganar la presidencia. Era también el político colombiano que más explícitamente y desde más tiempo atrás había sostenido que la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos era no negociable. Los sicarios lo abatieron en el podio, frente a su público.
El presidente Virgilio Barco reactivó los decretos de extradición esa misma noche. 9 días después, el 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali. Era un Boeing 727, con 107 pasajeros y tripulación a bordo. Minutos después del despegue, explotó en pleno vuelo. 110 muertos, los 107 a bordo y 3 más en tierra por los restos del avión. La bomba había sido colocada en la bodega. El objetivo, según determinaron las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Colombiana y el FBI, era el candidato César Gaviria, que estaba programado para estar en ese vuelo. Gaviria no abordó. Escobar había volado un avión lleno de personas para intentar matar a una sola. Y ese mismo mes, el 15 de diciembre de 1989, la policía colombiana dio de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, en el departamento de Sucre. Era el primer golpe directo al núcleo del cartel. Escobar respondió 6 días después. El 6 de diciembre de 1989, un carro bomba explotó frente a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá. El edificio quedó parcialmente destruido. Murieron más de 70 personas. Varios centenares resultaron heridas. Ese es el inventario de un solo mes. Entre 1989 y 1991, el cartel de Medellín ofreció recompensas en efectivo a cualquiera que matara a un policía en la ciudad. El monto documentado: entre 1 millón y 3 millones de pesos colombianos por agente. A la tasa de cambio de la época, varios cientos de dólares por víctima. Más de 600 policías fueron asesinados en Medellín durante ese periodo. Los datos provienen de registros de la Policía Nacional de Colombia y fueron confirmados por Mark Bowden con fuentes directas dentro de la institución. 600. Medellín alcanzó en esos años la tasa de homicidios más alta de cualquier ciudad del mundo, en estadísticas disponibles. No era solo el cartel operando en la ciudad. Era el cartel habiendo convertido la ciudad en campo de operaciones, con combatientes reclutados en los mismos barrios populares, donde Escobar había construido canchas de fútbol. Esa es la dualidad que el periodista Alonso Salazar documenta con mayor precisión. El mismo hombre que financió parques en el barrio La Paz de Envigado estaba pagando a jóvenes de esos mismos barrios para que mataran policías en las calles de Medellín. No era contradicción. Era el mismo proyecto visto desde 2 ángulos distintos. En paralelo, Escobar financiaba el grupo Los Extraditables, que ejecutaba secuestros de periodistas y familiares de funcionarios para presionar contra la extradición. Entre los secuestrados, Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, Francisco Santos, periodista del periódico El Tiempo, Marina Montoya y Beatriz Villamizar. El escritor Gabriel García Márquez documentó ese periodo en su obra de periodismo narrativo, publicada en 1996, basada en testimonios directos de las víctimas y sus familias. El 25 de enero de 1991, Diana Turbay murió durante un operativo de rescate fallido de la policía en el municipio de Copacabana, Antioquia. 4 meses después, Colombia tenía una nueva constitución. El 4 de julio de 1991, Colombia promulgó una nueva constitución política. Entre sus artículos, la prohibición de la extradición de ciudadanos colombianos, la principal demanda de Pablo Escobar, sostenida con asesinatos, bombas, secuestros y una guerra abierta contra el Estado durante 7 años, quedó inscrita en la ley fundamental del país. 15 días después, el 19 de junio de 1991, Escobar se entregó al gobierno del presidente César Gaviria. La prisión donde fue recluido se llamó La Catedral. Estaba ubicada en los cerros de Envigado, en el municipio donde había crecido. Fue construida según sus propias especificaciones. Tenía canchas de fútbol, bar, jacuzzi, helipuerto. Escobar controlaba a quien entraba y salía. Continuó dirigiendo las operaciones del cartel desde adentro. El jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en Colombia, entre 1988 y 1994, Joe Toft, declaró públicamente al retirarse que Colombia era una narcodemocracia. Esas fueron sus palabras exactas, recogidas por múltiples medios en el momento. Era la única descripción precisa de lo que había ocurrido. Un Estado que había modificado su constitución bajo presión armada de una organización criminal. En julio de 1992, el gobierno colombiano descubrió que Escobar había torturado y asesinado, dentro de la catedral, a los hermanos Fernando y Mario Galeano, y a un socio del cartel llamado Gerardo Moncada. Los 3 habían sido señalados de robarle dinero.
El gobierno decidió trasladarlo a una instalación convencional. El 22 de julio de 1992, horas antes de que llegara la unidad del ejército enviada a ejecutar el traslado, Escobar se fugó, con la complicidad de sus propios custodios. 16 meses de clandestinidad. El gobierno colombiano creó el bloque de búsqueda, una unidad de la policía dedicada exclusivamente a localizarlo, con apoyo técnico de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el FBI, y una unidad del ejército estadounidense, posteriormente identificada como el Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. Simultáneamente, desde el otro lado, los enemigos de Escobar formaban su propio grupo, los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, integrado por rivales del cartel y por los hermanos Castaño. Los Pepes asesinaron a abogados defensores de Escobar, a colaboradores, a familiares de sus asociados. La casa era un triángulo, el Estado buscando a Escobar, los Pepes destruyendo su red de soporte y Escobar moviéndose de apartamento en Medellín, hablando por radio y por teléfono, incapaz de renunciar al contacto con su familia. Ese último hábito fue lo que lo mató. El 2 de diciembre de 1993, el mayor Hugo Martínez Hijo, especialista en rastreo electrónico del bloque de búsqueda, detectó la señal de radio de Escobar en el barrio Los Olivos de Medellín. Escobar llevaba días hablando con su hijo, llamadas de varios minutos, suficiente señal para triangular una posición. El bloque de búsqueda rodeó el edificio. Hubo un enfrentamiento. Escobar intentó escapar por los tejados. Murió con 3 disparos en el cuerpo. El último, detrás de la oreja derecha, fue el fatal. La versión oficial de la policía colombiana sostiene que murió en el enfrentamiento a manos de sus agentes. El hijo de Escobar, Sebastián Marroquín, sostiene en su libro publicado en 2014 que ese último disparo fue un suicidio, basándose en lo que describe como una llamada de despedida que su padre habría hecho minutos antes. No existe un informe forense público e independiente que haya establecido la trayectoria del disparo final con conclusiones accesibles y verificables. La pregunta sigue abierta. Lo que no está en disputa es el resultado. Pablo Escobar Gaviria, 44 años, nacido en Río Negro, Antioquia, murió en un techo en Medellín sin haber sido juzgado por la mayoría de sus crímenes. Nunca fue extraditado a los Estados Unidos, donde un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida lo había imputado formalmente por narcotráfico en 1984. Las únicas condenas formales que enfrentó en vida estuvieron vinculadas al acuerdo de entrega de 1991, que quedó invalidado cuando se fugó. Murió sin rendir cuentas ante ningún tribunal. El cartel de Medellín no sobrevivió a su fundador más de unos meses. Se fragmentó en múltiples grupos criminales menores. El vacío fue ocupado parcialmente por el cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, que ya operaban en paralelo y que fueron desarticulados entre 1995 y 1998. Los socios de Escobar que sobrevivieron fueron capturados, extraditados o asesinados. Fabio Ochoa fue extraditado a los Estados Unidos en 2001 y condenado a 30 años. Carlos Leder, capturado en 1987, fue extraditado y condenado a cadena perpetua más 135 años. John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, sicario principal del cartel, se entregó en 1992. En juicio reconoció haber participado directamente en aproximadamente 300 homicidios y haber ordenado más de 3.000. Fue liberado en 2014. Murió de cáncer en 2020. Colombia reactivó la extradición en 1997, 4 años después de la muerte de Escobar. La misma prohibición que él había logrado inscribir en la Constitución fue removida por enmienda constitucional. La Policía Nacional modernizó sus estructuras de inteligencia y estableció protocolos de cooperación con la Agencia Antidrogas y el FBI, que continúan operando. Los índices de homicidio en Medellín descendieron de forma significativa entre 1994 y 1998. La ciudad tardó más de una década en estabilizarse, y la familia de Escobar huyó a Argentina. Su esposa, María Victoria Henao, vivió bajo identidad falsa durante años. Su hijo mayor, Juan Pablo, se convirtió en Sebastián Marroquín, arquitecto y escritor. Su libro sobre su padre, publicado en 2014, es explícitamente crítico de lo que Escobar hizo, lo cual no lo hace una fuente neutral, pero sí una perspectiva específica que los archivos oficiales no contienen. Hay tours turísticos a la Hacienda Nápoles. Hay camisetas con la cara de Escobar que se venden en el aeropuerto de Medellín. Una serie de televisión con su nombre como título
Fue vendida a más de 100 países. En Colombia, periodistas y organizaciones de víctimas llevan más de una década discutiendo lo que han llamado la escobarización, el proceso por el cual la cultura popular construida alrededor de su figura borra, de a poco, la memoria de lo que en realidad ocurrió. Más de 600 policías asesinados en Medellín en 2 años. Un avión civil con 107 personas destruido en pleno vuelo. Un ministro de justicia. Un candidato presidencial. Un director de periódico. Un procurador general. Decenas de jueces. Centenares de civiles. Las cifras exactas de muertos directamente atribuibles a sus órdenes no están consolidadas en ninguna base de datos pública verificada. Los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia contienen datos parciales. La investigación completa sigue pendiente. Lo que sí está establecido es el mecanismo. Escobar no fue un criminal que ganó demasiado poder. Fue un proyecto político y económico que usó el crimen como herramienta. Un proyecto que identificó con precisión los puntos de fragilidad del Estado colombiano, la corrupción estructural del sistema judicial, la pobreza que convertía a los jóvenes en sicarios disponibles, la debilidad institucional que hacía posible que un funcionario con precio recibiera su pago y siguiera en su cargo. Esas condiciones no las creó Escobar. Las encontró, las usó y las amplificó. Y cuando murió en ese techo en Los Olivos, con 3 disparos, y la pregunta sin resolver sobre cuál fue el último, las condiciones que él había encontrado no desaparecieron con él. Eso es lo que la fotografía de ese diciembre no muestra.